Bueno, Dios les bendiga, queridos hermanos de Teología Paulina. Realmente estamos muy contentos porque hoy vamos a poder hacer un programa, pues realmente un poco peculiar, y es que hoy tenemos la oportunidad de estar conectados, pues nuestro hermano Jorge Carrillo del canal de Cultura Teológica. Ustedes pueden seguir el canal de Jorge en Facebook y en YouTube. Quiero decirle a la comunidad de Teología Paulina que pueden seguir el canal de él en YouTube y Facebook. Vuelvo a repetir, Jorge Carrillo tiene su canal en Cultura Teológica, y también nuestro hermano Gabriel Burgueño tiene su canal de YouTube como Santos y Pecadores. Así que los invitamos para que puedan seguirnos a través de todas las redes sociales. Bueno, hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante que es la Trinidad, pero también pues es un programa muy especial porque nosotros tres somos profesores del Instituto Paulino Internacional. Jorge es profesor de muchos cursos del instituto, al igual que Burgueño, pero específicamente para esta matrícula que empieza este lunes, el 8 de abril, comienza oficialmente las clases del Instituto Paulino, tanto en el diplomado como en la licenciatura. Vamos a estar iniciando las clases y Jorge va a estar impartiendo para el diplomado. Va a estar impartiendo el curso de Hermenéutica 1 y también el curso de Introducción a las Sagradas Escrituras. Nuestro hermano Gabriel Burgueño va a estar impartiendo para el plan de estudios del Bachillerato en Teología Paulina el curso de Patrística 1. Y también tenemos una excelente noticia para ustedes, queridos hermanos, y es que también este lunes arranca por primera vez y desde cero una licenciatura en estudios teológicos contemporáneos. Nuevamente, estos servidores de ustedes, nosotros tres, vamos a estar impartiendo un curso, cada uno en la licenciatura. Yo voy a estar dando un curso de ciencia y Biblia, Jorge va a estar dando un curso de antropología teológica y nuestro hermano Gabriel Burgueño de teología contemporánea 1. Entonces, al final de este live, porque hoy vamos a hablar de la Trinidad, al final vamos a estar dando detalles y más o menos hablando de los contenidos y de las cosas que se van a estar hablando en estos cursos. Pero bueno, sin más preámbulo, primero darle la bienvenida a los invitados de hoy. Jorge, ¿cómo estás, mi bro? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos hermanos? Muy buenas noches. Un gusto para mí compartir con ustedes. Gracias, José, por permitirme estar en tu canal. Un lujo es para mí y también ser parte del Instituto Paulino Internacional y también con el erudito Gabriel Burgaño. Es un privilegio compartir con él. Burgueño, bienvenido otra vez a Teología Paulina. ¿Cómo estás, mi bro? Gracias, José, ¿cómo estás, hermano? Bueno, gracias a Jorge por sus palabras y nada, contentos, con mucha expectativa, principalmente de este nuevo trimestre del Instituto Paulino y con mucha expectativa de licenciatura, ¿no? Que es un programa que me parece que está muy bien orientado para aquellos que ya tienen un bachiller y que pueden, digamos, licenciarse en teología con un programa que me parece que está muy bien diseñado y programado aquí por el otro erudito argentino, Jorge Carrillo. Así que bueno, y vamos a hablar de la Trinidad, que es un tema que me apasiona y me encanta. Así que bendecido en esta noche. Así es. Gracias, hermano. Y es verdad, hermanos, este es un gran avance del Instituto Paulino porque, bueno, nosotros como el Instituto Paulino existe desde el 2021 y nosotros arrancamos con una malla curricular de 20 cursos, que es el Diplomado en Teología Paulina. Gracias a Dios el instituto ha venido creciendo y para el 2023 dimos el paso de abrir una malla curricular para el bachillerato en teología paulina con 20 cursos más. Sin embargo, está excelente esto de la licenciatura porque ya no es solamente, no es un enfoque paulino. La licenciatura no es en teología paulina, es en estudios teológicos contemporáneos. Y esto está dándole mayor bagaje, ¿verdad?, de estudio al instituto. Y bueno, no estamos solo meramente enfocados en Paulo, sino que también el instituto está abriendo en otros horizontes. Así que, bueno, hermanos, de verdad, si ustedes quieren información, quédense hasta el final, porque, bueno, vamos a estar hablando de la Trinidad, como lo dijo bien Burgueño, pero al final vamos a estar dando la información porque solo queda hoy y mañana como tiempo para matricular. Bueno, primero que todo, ¿qué les parece, hermanos? Si
primero definimos qué es la Trinidad, porque tal vez a veces es una doctrina que la gente ni siquiera se da cuenta y la confunde con arrianismo o sabelianismo. Entonces, Jorge, ¿cómo defines tú Trinidad y después Burgueño? ¿Cómo definimos la Trinidad? Una idea básica de la Trinidad. Bueno, el tema de la Trinidad es una cuestión bastante compleja, es una construcción, una reflexión teológica que se da en la historia de la Iglesia. Evidentemente, como toda doctrina, como toda reflexión teológica, parte del texto sagrado. En este sentido, como dicen algunos historiadores, la Trinidad es algo que se impone, porque encontramos en la Biblia que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Es decir, no es como dicen algunos judaizantes o algunas sectas que pululan por ahí, en el sentido de pensar que cuando hablamos de Trinidad hablamos de un triteísmo o hablamos de un modalismo que son herejías que la Iglesia consideró con el tiempo demostrar que no eran correctas, ¿no? Es interesante toda esta cuestión porque si bien nosotros consideramos que tenemos que apegarnos al texto sagrado, que tenemos que tener una sana hermenéutica, es interesante ver que la Iglesia ha tenido, de alguna manera, que definir ciertas doctrinas medulares, ha tenido que definir ciertos dogmas, porque hay que reconocer una cosa que es fundamental. Por eso la historia de la Iglesia también es la historia de la hermenéutica, en algún sentido, ¿no? Ha pasado que los herejes también citaban la Biblia para fundamentar sus doctrinas. Por ejemplo, a mediados del siglo II tenemos dos grandes herejías. Tenemos la herejía de Marción, que tenía un cierto condimento gnóstico, pero no del todo, y los gnósticos, ¿no? Y tenemos un poquito posterior el arrianismo, como vos decías, que también decían que Jesús había tenido un principio, que hubo una vez que el Hijo no era, es decir, ciertas especulaciones que también se tornaban dentro del texto bíblico. Entonces la iglesia lo que tuvo que hacer es no desprenderse obviamente del texto bíblico, pero sí tener que fundamentarlo desde afuera con teólogos y maestros que tuvieron que desde el texto bíblico elaborar una doctrina que sea sana y que sea ortodoxa y que sea la norma a seguir a partir de ahí, ¿no? Por eso se crean los concilios, ¿no? Y la Trinidad básicamente es que Dios es uno en tres personas, o sea, se mantiene el monoteísmo que viene del judaísmo, no se pervierte el monoteísmo porque muchas veces cuando escuchan la palabra tres personas se imaginan un triteísmo. Pero claro, esto lo hacen los neófitos porque en realidad hay que darse cuenta que hay cierta terminología que hay que entender dentro de lo que es la doctrina de la Trinidad. Por ejemplo, la palabra persona es una palabra griega que es prosopon y viene directamente de los griegos, ¿no? Viene directamente, es la palabra máscara, ¿no? Por eso a los latinos no les gustaba la palabra prosopon porque les remitía a lo que eran las máscaras, ¿no? Y la palabra hipóstasis, que también es una palabra teológica con una carga importante, hablaba de individualidad también. Entonces les hacía ruido por el hecho de que apelaba como a una separación, ¿cierto? Entonces, la historia de la iglesia y la historia de los dogmas tuvieron que ir definiendo estos términos dentro de un contexto eclesiológico. Por eso es importante tomar en cuenta en el tema de la hermenéutica que una palabra fuera de contexto es un pretexto. O sea, una palabra no tiene sentido si no tiene un contexto. Entonces la palabra hipóstasis no solamente no va a significar individualidad para hablar dentro de lo que es la ontología de Dios, sino para relacionarse con la palabra persona en el sentido que significa realidad, pero no realidad separada, sino realidad. Cada una de las personas de la Trinidad con una única ontología, entonces se conserva la unidad de Dios. Entonces, como para darle el pie a Gabriel o a vos mismo, la Trinidad parte, se impone desde la Biblia, pero la teología cristiana ha tenido que reelaborar y utilizar algunas palabras prestadas para poder configurar y conformar lo que será el dogma cristiano de la Trinidad y combatir así las herejías. Bueno, Burgueño, ¿tú quieras agregar algo a qué entendemos por la Trinidad, hermano? Bueno, siguiendo la línea de Jorge, o sea, definir la Trinidad es algo muy complejo, ¿no? Podemos simplificarlo y decir que Dios es una sustancia y tres en persona, ¿no? En ese sentido sería la definición más sencilla de lo que es Trinidad, ¿no? Una sustancia, tres personas. Me parece que eso es lo más básico y claro que tiene que tener el cristiano, ¿sí? Después podemos entrar en un lenguaje mucho más filosófico y metafísico que tiene que ver ya con un estudio de perfil académico. Y tenemos los credos, los concilios, que es lo que vamos a hablar un poquito. Respecto a lo que dice Jorge sobre la doctrina de la Trinidad,
Es cierto y es fundamental entender que el primer ejercicio de los primeros padres de la Iglesia respecto a la hermenéutica, ¿sí?, fue de una noción trinitaria. ¿A qué me refiero con esto? Que encontramos indicios, por ejemplo, en la Didaché. Estamos hablando de escritos que no son canónicos, ¿sí? La Didaché es un escrito que está dentro del periodo apostólico. Está datado desde la crítica textual en un periodo de los primeros 100 años de la Iglesia, ¿sí? Y esto no tiene sesgo de confirmación porque también lo datan así personas académicas que no son cristianas. Desde la Didaché ya se ve la fórmula de bautismo trinitario, ¿sí? De ahí en adelante, en todos los escritos no canónicos, pero que son parte, ¿no?, de los herederos de las enseñanzas de los apóstoles, que son llamados los padres apostólicos, y los discípulos de estos padres apostólicos, la noción de Trinidad también se deja ver en muchos de sus escritos. Ahora, como todo, como bien explicaba Jorge, en este desarrollo y este ejercicio de inteligencia de la Iglesia, de comprender la revelación que está en la Biblia, ¿sí?, suscitaron también otras personas que, intentando explicar los misterios de Dios, cerraron. Y persistieron en su error, a pesar de que la Iglesia trataba de enseñarles y de decirles que se retracten, porque sus explicaciones iban en contra de la enseñanza de la Iglesia, ¿sí? Ahora, esos errores posteriormente fueron condenados y esas condenas terminaron de hacer y de mover a los teólogos cristianos a hacer definiciones dogmáticas. Esta palabra es importante. No es lo mismo doctrina que dogma, ¿sí? No es lo mismo doctrina que dogma. Cuando hablamos de dogma, estamos hablando de algo que debe ser creído y que no puede ser puesto en tela de discusión, porque ya es una afirmación dogmática de la Iglesia. De doctrinas son un conjunto de enseñanzas, ¿sí?, que obviamente siempre que se defiendan uno va a creer que son verdad. Pero hay algunas verdades que son fundamentales, que son eternas y que quedan formuladas en dogmas. Bueno, este es el trabajo que han hecho la Iglesia posterior a los apóstoles, a la cabeza los padres apostólicos y posteriormente los padres apologetas y posteriormente los concilios. ¿Por qué es importante entenderlo? Porque nosotros, para comprender bien a la Iglesia, lo que es la Iglesia de Cristo, tenemos que entenderla desde su fundamento, que es el primario, que es la palabra de Dios, pero también en su devenir histórico. Desconectar la hermenéutica de la Biblia de todo el ejercicio histórico que ha tenido el cristianismo, esto es un error y es un problema. Y este problema es el que suscita las herejías nuevamente, que ya fueron condenadas por la Iglesia en el pasado, ¿sí? Así que es fundamental estudiar, en este caso, la materia que voy a dar yo, patrística, para un cristiano que tiene aspiraciones a ser teólogo. Claro que es fundamental. Un teólogo serio no puede estar desconectado, primeramente, de los escritos de los primeros cristianos. ¿Qué valor tienen los escritos de los primeros cristianos? Y que justamente estaban mucho más cerca de las enseñanzas de Jesús que nosotros, ¿sí? Y por lo tanto, a nivel de comprobación de lo que la Iglesia creía, son nuestro testimonio más directo. Así que nosotros no podemos prescindir de la enseñanza de la historia de la Iglesia y de los escritos patrísticos. Y de esa manera, muchos de los seguidores tuyos que son judaizantes, que tienen un morbo de seguirte a vos, van a poder salir de su supina ignorancia y dejar esos argumentos baratos, infantiles, ¿sí?, que lo dicen los niños de jardín de infantes, y aprender verdadera teología, ¿sí?, y convertirse verdaderamente al cristianismo, ¿sí? Así que los invito a todos esos judaizantes que les encanta ver estos videos, que aprendan, ¿no?, que salgan de su ignorancia, que les va a venir bien. Así que paso la palabra, José. Gracias, Burgueño. Y bueno, creo que entre las cosas que dices hay muchas cosas muy valiosas. En primer lugar, bueno, yo que tengo la experiencia de estar trabajando ya desde hace más de 3 años con los judaizantes, puedo decir que uno de los problemas más grandes que tienen los judaizantes es que creen mucho doctrinas de conspiración. Por ejemplo, es clásico escuchar entre los judaizantes decir que la Trinidad es un cuento de la Iglesia de Roma. Pero bueno, es muy importante eso que estás mencionando vos, que textos, ¿verdad?, que aún no son canónicos, pero sí que son parte del tiempo del periodo apostólico, como la Didaché,
ya tienen fórmulas trinitarias muy claras. Eso derriba por completo ese cuento de que la Trinidad es una invención de la Iglesia romana. Pero vean qué interesante esto. También Morgueño decía esto del dogma trinitario, y es que todas las sectas tienen en común este factor. Todas las sectas tienen un problema con el dogma de la Trinidad. Todas. Miran, los judaizantes son herederos de Sabelio. Los testigos de Jehová son herederos de Arrio. Los mormones creen que Jesucristo es el primero en alcanzar la condición de la divinidad, así que los mormones creen en un politeísmo, tienen un problema serio con la Trinidad. También, por ejemplo, los adventistas del séptimo día también son herederos del arrianismo, creen que Jesucristo es un arcángel. Por otro lado, la secta Espíritu Santo Madre tiene un problema con la tercera persona de la Trinidad. La secta Diosa Madre, que surge en Corea del Sur y que es muy popular en Perú, tiene un problema serio con la Trinidad. Todas las sectas tienen problemas serios con la Trinidad. Yo quisiera agregar, antes de hacerles algunas preguntas, yo quisiera decir que la Trinidad desde luego que se puede comprender mucho mejor en la revelación del Nuevo Testamento, pero es completamente equivocado decir que esta idea de la Trinidad es hostil con la teología veterotestamentaria. Eso es completamente falso. Y es que la mayoría de los judaizantes, para tratar de negar la Trinidad, apelan a Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, que dice así la Biblia: oye Israel, Adonai, no es, oye, dice, oye Israel, Yahvé nuestro Elohim, Yahvé uno es. Ahora, esto en el hebreo, la última frase que dice Yahvé uno es, en hebreo se dice Adonai Ejat o Yahvé Ejat. Ahora, esta palabra Ejat, que se utiliza en el Deuteronomio 6:4, muchas veces se malinterpreta porque las personas creen que la Biblia está enseñando en Deuteronomio 6:4 que Dios es unipersonal. Y eso no es lo que la Biblia está enseñando en Deuteronomio 6:4. La Biblia está diciendo que Dios es uno, que es diferente. No es lo mismo decir que Dios es uno y decir que Dios es unipersonal, porque de hecho esa palabra hebrea, ejat, es la misma palabra que se utiliza en Génesis capítulo 3, versículo 24. Leo el pasaje. Y el hombre dijo: esta ahora es hueso de mis huesos y carne de mi carne, carne de mi carne, por lo cual será llamada varona, porque fue tomada del varón. Versículo 24. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y aquí está muy importante, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Los dos serán una sola carne. En hebreo, esta última frase, serán una sola carne, en hebreo se dice ve ayu le basar ejat. Es la misma palabra que aparecía en Deuteronomio 6:4. Ahora, ¿qué está diciendo el hebreo de Génesis 2:25? Que dos personas, hombre y la mujer, son Ejat. Entonces, aquí estamos viendo claramente que la palabra Ejat nunca está sugiriendo de que Dios sea unipersonal, sino está diciendo que Dios es uno. Y eso es lo que dice la Trinidad, de que Dios es uno. Son tres personas distintas, pero Él es uno. Entonces, quisiera agregar eso de que es completamente falso el tema de afirmar que la Trinidad es algo que no tiene ni pies ni cabeza dentro del Antiguo Testamento y que por supuesto que es un invento de la Iglesia Católica. Eso completamente ofende a la razón y a cualquiera persona que ha estudiado historia de la Iglesia. Burgueño es profesor de los cursos de historia de la Iglesia del Instituto, que son tres cursos de historia de la Iglesia ofrece el Instituto. Los invitamos para que los lleven. Cualquier persona que sabe eso, que estudia los concilios de la Iglesia, sobre todo los dos primeros, el de Nicea y el de Constantinopla, sabe que la Trinidad es algo que la Iglesia siempre ha creído, desde el tiempo de los apóstoles ininterrumpidamente. No sé si les gustaría que habláramos un poco de algunas evidencias que podemos ver en la Escritura.
Jorge, tal vez algo que quieras agregar o algún pasaje de la Trinidad que quieras aportar o algo que le quieras mencionar a este tema. Yo quisiera mencionar un comentario que me gustaría retomar un comentario que se hizo respecto de un texto que la crítica textual o el comité de la crítica textual ha considerado como espurio, el de 1 Juan 5:7, y eso atañe justamente a mi materia, a la materia que doy, que es Sagrada Escritura. Yo doy dos materias, hermenéutica y Sagrada Escritura. Y en Sagrada Escritura estudiamos el tema de los manuscritos, estudiamos el tema de la historia de la Biblia y también vemos nociones de crítica textual. Y ahí estudiamos algunos pasajes donde específicamente vemos cuáles han sido cuestionados por el Comité de Crítica Textual. Y uno de esos pasajes es 1 Juan 5:7, donde parece que habla de la Trinidad claramente. Bueno, ese pasaje se reconoce hoy en día prácticamente a un 99%, salvo algunos conspiranoicos que andan por ahí dando vuelta, que es un pasaje que no debería estar en la Biblia. Algunos dicen que al principio fueron glosas que se escribían al margen de los manuscritos y luego algún escriba, algún copista lo introdujo dentro del texto, ¿no? Yo sé que ahora se han levantado muchos defensores de que sí, que el texto debe estar, pero hay que reconocer que desde el punto de vista académico, desde el punto de vista de la gente que se dedica al estudio de esto y no solamente a una cuestión propagandística, como hacen muchos de estos sujetos que no creen en la crítica textual o no creen en los estudios académicos, prácticamente nadie apoya ese texto, ¿no? Básicamente los textos más comunes de la Trinidad, bueno, tenemos en Mateo cuando dice id y hacer discípulos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? El Evangelio de Juan es un gran aporte al tema de la Trinidad porque menciona las tres personas, ¿no? Lo que pasa es que ahí tenemos las tres personas. Entonces, por eso decía que la Trinidad es algo que se impone porque efectivamente aparecen las tres personas como Dios, ¿no? Y muchas veces utilizamos las analogías también para hablar de la Trinidad, porque la Trinidad tiene ese componente que podríamos decir misterioso, ¿no? Porque si bien la razón se aplica al estudio de la Trinidad, no alcanza a comprenderla del todo porque efectivamente es un misterio. Y los misterios tienen esto, ¿no? Los misterios se puede uno aplicar al estudio de un misterio, pero no quiere decir que va a poder captar toda la dimensión del misterio. Eso implica que la razón tiene un límite, y acá podemos decir que la parte no puede entender al todo. El todo sería Dios. El misterio de Dios, la sustancia divina, no puede ser completamente entendida por la razón humana. Es imposible esto porque tenemos limitaciones. Entonces, la razón se ha aplicado a entender la Trinidad, pero no la comprende del todo, pero sabe que está ahí, puede contemplar el misterio, ¿no? Y tiene que resguardar ese misterio, porque dice la Escritura que nosotros tenemos que resguardar el depósito que se nos ha dado. Ahí es interesante mencionar que la Biblia, por ejemplo, para este caso de resguardar el depósito y que tiene que ver con la doctrina de la Trinidad, con la divinidad de Cristo, con la divinidad del Espíritu Santo, que fueron ratificados en los concilios, hay dos cuestiones o dos definiciones de fe dentro de la Biblia. Una, fe como acto subjetivo, como fe de creencia, de dinamismo hacia creer en Jesús, hacia creer en la divinidad, hacia creer en el Evangelio. Y hay otra definición de fe como contenido. Por ejemplo, cuando Pablo menciona en Primera Tesalonicenses la fe, la esperanza y el amor, y en Judas cuando se dice que tenemos que combatir ardientemente por la fe que fue una vez dada a los santos, se está hablando de la fe como contenido, como depósito. La Trinidad es parte de ese contenido, es parte de ese depósito que debe ser resguardado. Y nuestra fe, tenemos que entender esto porque hay gente, y esto es lo que pasa con las herejías que vos mencionabas recién, nuestra fe está arraigada y está situada en la historia. No es algo que está flotando en el aire y que una persona determinada puede venir y modificar. Esto es algo que hay que entender y eso es lo que pasa con las herejías. La iglesia ha definido históricamente y ha intentado aplicarse al estudio de este depósito que ha recibido por los apóstoles. El conflicto comienza en el momento que los apóstoles mueren, porque podríamos decir que en algún sentido, en el Nuevo Testamento, con la doctrina apostólica, nosotros tenemos una materia prima. Cuando mueren los apóstoles y la iglesia poco a poco va ocupando su lugar en la sociedad, en la política, en cada rincón del imperio romano hasta convertirse en la religión del imperio, la iglesia luego tiene que ir defendiendo ese depósito, cuidando esas doctrinas de las herejías y de los pensamientos que se diferencian de este depósito. Entonces,
se va creando el cuerpo dogmático de la iglesia. En este sentido, tenemos que hablar de la historia de la iglesia como el lugar donde la iglesia se va configurando, en la historia misma. Cuando vos hablás de herejías, no hablás de otra cosa que el recalentamiento de las viejas herejías, porque todas las que vos mencionaste son todas las del pasado. Y da la casualidad, y esto quiero llamar la atención a la gente, que da la casualidad que todas estas herejías y estas sectas tienen una gran animadversión frente a la historia de la iglesia. Y este es un punto a favor para Gabriel, ¿no? Que da historia de la iglesia. Es un punto a favor, ¿por qué? Porque no quieren saber nada con la historia. Para ellos la historia del cristianismo es sinónimo de catolicismo romano. De esa manera ponen un velo, ¿verdad? A la verdad. Perdón que te interrumpa, Jorge, Sí, solo para dar una muestra para un botón. Aquí tenemos tu palabra es verdad, ¿verdad? Que de verdad no tiene nada. Mientras sigan creyendo en la patrística y en los concilios ecuménicos, dogmas de hombres, nunca verán más allá, ponen su confianza en hombres y repiten lo aprendido por carne y sangre. Aquí encontramos un claro. judaizante que está precisamente criticando lo que estamos hablando hoy y es un ejemplo de lo que estás diciendo. Claro, es una negación del pasado, es una negación del pasado y por lo tanto de tus propias raíces. Si vos negás el pasado, negás tu propia raíz cristiana. El cristianismo está unido a la historia. La resurrección quiere trazar el eslabón histórico entre el mundo sobrenatural y el mundo terrenal. Es decir, la resurrección se produce en la historia y nuestra fe es histórica. Por lo tanto, tiene un proceso histórico evolutivo, en algún sentido. La comprensión de los dos testamentos que configuran nuestro libro sagrado tiene un componente evolutivo también en el desciframiento de esa realidad. Al que sabe este tema. Yo lo que veo es claramente de parte de esta gente que ahora son judaizantes, supongamos, ¿no? Que lo que en realidad hay detrás es una especie de gnosticismo encubierto. Claro. Ellos son iluminados. Son Exacto. un pequeño grupo muy pequeño, ínfimo en porcentaje a nivel global, no tienen raíces históricas, por eso rechazan la historia, porque no tienen raíces históricas, y si tienen raíces históricas son de pequeños grupos heréticos que surgieron en algún momento de la historia, ¿no? que fueron disipando. Entonces es una especie de gnóstico, de sectas gnósticas que dicen, bueno, nosotros tenemos la verdad, tenemos la revelación espiritual, ¿sí? Esta es la verdad, y bueno, somos un pequeño grupito y se sienten contentos con eso. Quiero decir algo que no quiero que lo tomen a mal, ni quiero que este señor que justamente está velado por un seudónimo, tu palabra es verdad, así que no lo vamos a ofender porque no está su nombre, se ocultan siempre detrás de este tipo de cosas, que este tipo de herejías, la judaizante, la unicitaria, siempre se da en una masa, y esto puede ser tomado de manera denigrante y no es así, quiero decir una descripción, siempre es asimilada y recibida por una masa de personas que suele venir de un vástago ignorante. ¿A qué me refiero con esto? Que tienen poca formación académica. Son personas generalmente de índole pentecostal o neopentecostal, de índole carismática, que no han tenido ningún tipo de formación académica, quizás no terminaron ni el primario o el secundario, y son los más fáciles de captar, ¿sí? Porque son muy manipulables estas personas a dos niveles, emotivos, psicológicos e intelectualmente. Cualquier persona con un argumento más o menos bonito los arrastra y principalmente con este deseo de tener algo diferente a los otros. Bueno, me diferencio, estoy en una secta que es única porque tiene una nueva revelación y tiene la verdad, ¿no? Desprendiéndose de 2000 años de historia del cristianismo, ¿no? Y desvinculándose de la obra de Dios. Porque si Dios ha sido tan selectivo que ha elegido a pequeños grupitos que han suscitado dentro de la historia de la iglesia para mostrarles su revelación, entonces nada que ver tiene con lo que nos muestra el Nuevo Testamento, que los apóstoles iban predicando y se convertían las multitudes, ¿no? Así que eso es un diagnóstico de la gente sectaria, ¿no? Principalmente los judaizantes. Yo creo que uno de los textos para mí más importantes para ver la Trinidad, no para defender la Trinidad, porque primero uno la tiene que ver para defenderla, son el texto del bautismo de Jesús. Claro. El texto del bautismo de Jesús, ¿sí? Donde se declara su mesianismo, donde Dios Padre, ¿sí? Declara sobre su Hijo, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Fíjense que hay una relación
entre padre e hijo, y esto no puede ser un modismo sabelianista, ¿sí? Porque si nosotros decimos que son tres modos, ¿no? Son tres formas de una misma persona que tiene tres formas de ser, dependiendo la situación lo amerite. Entonces acá lo que tenemos es una puesta en escena, un teatro de Dios, que nos está haciendo creer una cosa que no es. Porque si hay una declaración de Dios Padre sobre su Hijo, apunta a ese Hijo, dice, que estoy abajo, es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia, aprobando su ministerio mesiánico, y por consecuencia, después de eso, baja y desciende el Espíritu Santo, no el Padre, que estaba actuando como Padre y hablando como Padre, desciende el Espíritu Santo sobre Jesús. Para mí, ese pasaje que se repite en los evangelios, es interesante esto también, se repite en los evangelios, y que lo pone Mateo, siendo que es un evangelio que claramente está apuntado primero a los hebreos, porque tiene toda una argumentación veterotestamentaria, hermenéutica, que aplica el mesianismo veterotestamentario a la persona de Jesús. Y que justamente Mateo lo está escribiendo en un momento, ¿sí? En un momento importante, donde se estaba fraccionando el judaísmo justamente por la lucha con Roma, la guerra con Roma, y los fariseos, ¿sí? Atacaban muchísimo al cristianismo en ese momento. Entonces es una forma de apologética para convencer a los fariseos y también para combatirlos. Y se pone esa atribución, Mateo. Mateo dejó la Trinidad explícita. Por eso voy en relación a lo que vos decías, José, que no tenían problema ya en ese momento con el Antiguo Testamento, porque Mateo lo cita muy bien y deja ver la Trinidad en este relato que yo les cuento. Ahí se ve clara la Trinidad, ¿sí? Y no explicada como los sabelianos, no explicada como los modalistas, como los unicitarios, sino explicada como lo dice la recta doctrina cristiana, ¿no? Un Dios, tres personas. Una sustancia, tres personas. Te paso la palabra, hermano. Completamente, ¿verdad? El pasaje de Mateo es demoledor, porque si el sabelianismo o unitarismo fuera cierto, entendiendo que Dios es unipersonal, no puede aparecer, como bien lo acabas de indicar vos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo interactuando en una misma acción, sino que veríamos, ¿verdad? A veces a Dios actuando como Padre, pero nunca al lado del Hijo, porque esto no tiene sentido dentro del sabelianismo. Ahora, yo quisiera agregar que para mí, ya que vos con ese pasaje tan demoledor de Mateo derribaste el sabelianismo, yo quisiera apelar a Hebreos capítulo 1, que para mí es la mejor defensa que hay en la Trinidad en toda la Biblia. Yo creo que Hebreos capítulo 1 es demoledor, eh, porque Hebreos se puede utilizar para derribar el sabelianismo, pero ya que Burgueño lo derribó con ese pasaje, yo quisiera mencionar cómo derriba el arrianismo, y es creer que Jesús es creado. Miren cómo comienza Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dice, habiendo Dios hablado en tiempo antiguo muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos postreros días nos habló por medio del Hijo. Ahora, si Jesús fuera un ser creado, ¿cómo podemos pensar que Dios puede atribuir a un ser creado todo lo que se está por mencionar? A quien constituyó heredero de todas las cosas y por el cual también hizo los siglos, quien siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su ser, y que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ese pasaje derrumba el arrianismo, porque jamás podríamos pensar que por más arcángel que fuera Jesús o ser creado, ¿cómo poder pensar que un ser creado puede ser la imagen misma del ser de Dios que sustenta todas las cosas, que hizo a través de él los siglos? Aquí se está presentando a Jesús como creador. Pero no solo eso, también derriba el sabelianismo. Dice que después de haber efectuado la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad. Eso derriba el sabelianismo. Pero para reforzar la idea que yo decía de que es una mentira de que la Trinidad no se puede citar desde el Antiguo Testamento, aquí el autor de Hebreos nos está enseñando todo lo contrario,
porque el autor de Hebreos va a citar precisamente el Antiguo Testamento para demostrar de que sí hay Trinidad, porque dice así, versículo 7, ciertamente de los ángeles dice, él hace a sus ángeles espíritus y a sus servidores llamas de fuego, pero respecto al Hijo, dice, vean cómo llama al Hijo, tu trono, oh Dios. ¿A quién se le está hablando? Al Hijo. Tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Amaste la justicia y aborreciste la iniquidad, por eso te ungió, oh Dios, el Dios tuyo. ¿Se dan cuenta? Aquí se está refiriendo claramente al Padre y se está refiriendo al Hijo. Y aquí específicamente se está citando el Salmo 104, verso 4. Y a favor de la Trinidad, también se va a citar en Hebreos capítulo 1 el Salmo 45, 6 y 7. Y también se va a citar el Salmo 102, 25 y 27. Todo lo que está haciendo el autor de Hebreos es presentar evidencia veterotestamentaria que apunta a la Trinidad. No es una invención del autor de Hebreos. Él está citando el Antiguo Testamento para que podamos entender que desde ahí se puede comprender la Trinidad. Jorge, no sé si quieres añadir algo. No, me parece que está bastante claro. Eh, hay una cuestión aquí interesante, que hay que tener la voluntad de poder estar abierto a la verdad en estas cosas, ¿no? Y acá lo que yo estoy viendo, por ejemplo, en estos comentarios, la Trinidad es una postura creada por hombres para seguir haciendo viva, bueno, todas estas cuestiones, ¿no? Es increíble, ¿no? Hay algo que me llama la atención y por eso realmente de corazón insto a toda la comunidad de teología paulina y de cultura teológica, y no estoy vendiendo nada, simplemente me urge esta cuestión porque ahora está, inclusive ahora está a flor de piel en las redes sociales, el tema de prepararse, hermanos, estudiar un poco de teología, un poco de Sagrada Escritura, un poco de hermenéutica, un poco de historia de la iglesia, un poco de patrística, un poco de la doctrina de Pablo. ¿Saben por qué? Porque no sé si ustedes lo han notado, pero yo vengo siguiendo lo que está pasando en las redes últimamente, que está trending topic el tema del Teotocos, ¿no? Que sería, bueno, parte de otro programa, no me voy a poner a explicar ese tema ahora, pero tiene que ver con el nestorianismo. La cantidad, pero la cantidad de herejías que están a flor de piel en este momento son impresionantes. Y creo que en este sentido en los comentarios se está viendo esta realidad. Porque yo tengo este concepto que le estuve pensando, te voy a dar un programa sobre esto también en mi canal, que las redes sociales son la nueva ecumene. Es decir, es lo que las redes sociales son las que unen a los pueblos. Fíjense que este problema que está ocurriendo en las redes sociales no es un problema que ocurre dentro de las congregaciones locales. ¿Por qué? Porque dentro de las congregaciones locales hay actividades, hay ministerios, las iglesias están preocupadas por llevar a cabo y llevar adelante esa congregación local. Pero en el mundo de las redes sociales, como es un mundo abierto y tiene que ver esto también con la globalización, se están desarrollando y se están expandiendo enormemente todo tipo de herejías, porque justamente lo que salió a la superficie con toda esta problemática del Teotocos y el nestorianismo, justamente lo que salió a la superficie fue lo que estaba oculto, que era la cantidad de denominaciones y de iglesias que están profesando el unicitarismo, raíces hebreas que son unicitarias también, y un montón de sectas que rechazan todo tipo de vinculación de la fe con la historia, como hemos visto recién, ¿no? O sea que estamos viviendo un tiempo crítico, un tiempo fundamental para tener que prepararse académicamente. Es decir, estamos viviendo un tiempo de que paradójicamente hay muchísima información, pero que si no se hace una clasificación de esa información, se puede incurrir, digamos, en un mal con esa información. Y como dice un dicho, la ignorancia es atrevida, empiezan a prevalecer estas sectas que dicen tener la verdad y que todos estamos equivocados, ¿no? Y que no tienen ningún grado de intersubjetividad tampoco, porque son 3 o 4, como decimos ahora, changarritos que se juntan en una esquina y que elaboran una nueva doctrina. Creo que esto está poniendo de manifiesto la urgencia de recuperar y de asentar y de afirmar nuestra propia identidad cristiana. Si no lo hacemos, si no nos preparamos, realmente este
cúmulo de herejía que se están levantando y que ya están en este momento van a devorar al cristianismo. Obviamente Dios siempre se va a guardar un remanente, esto no cabe ninguna duda, pero van a prevalecer. Entonces es fundamental educarse teológicamente, educarse bíblicamente, educarse históricamente. Si no lo hacemos, hermanos, realmente se vienen días muy oscuros para el cristianismo histórico. Es una reflexión que me surge decirlo ahora porque veo que los comentarios ya me estremecen realmente. Los comentarios son realmente anonadantes, no sé cómo se dice esa palabra, ¿no? Completamente de acuerdo. Y bueno, queridos hermanos, de verdad queremos motivarlos para que puedan estudiar en el Instituto Paulino Internacional. Vamos a hablar los últimos minutos de este live del Instituto Paulino. El Instituto Paulino Internacional es una sociedad anónima con responsabilidad limitada, con su respectiva cédula jurídica inscrita en el Estado de Costa Rica, y el Instituto Paulino ofrece un diplomado y bachillerato en teología paulina, y también estamos a punto de abrir una licenciatura en estudios teológicos contemporáneos para todos aquellos que tienen una carrera aprobada. No necesitan ser bachilleres en teología. Puedes ser odontólogo, economista, nutricionista, no importa. Con solo que tengas una carrera aprobada, puedes entrar y llevar nuestra licenciatura. Quiero decirles, queridos hermanos, que las clases están por comenzar ahora el 8 de abril y la matrícula cierra mañana. Hoy y mañana es para los últimos días de matrícula. El sábado vamos a estar en la noche currículum, donde vamos a estar explicando todos los detalles del instituto, que por cierto, los queremos invitar para que visiten nuestra página web, porque el instituto acaba de pagar una nueva página web. Hemos invertido en eso. Busquen en Google Instituto Paulino Internacional y ahí les va a salir nuestra página web, ¿ok? Pero para ir terminando, Burgueño, tú vas a estar compartiendo patrística para el curso, para el diplomado, perdón, para el bachillerato de teología paulina. ¿Nos puedes decir, son 2 cursos de patrística? El plan de estudios tiene 2 cursos de patrística. ¿Qué se va a ver en este primer curso de patrística específicamente? Bien, en este primer curso nosotros lo que vamos a comenzar a estudiar es la literatura que no entró en el canon y que estuvo cerca de entrar en el canon, por ejemplo, la Didache, el Pastor de Hermas, y vamos a tratar de los textos mismos, los escritos de los padres apostólicos. Seguramente lleguemos un poquito más lejos, seguramente lleguemos a ver algunos apologetas griegos, ¿sí? Pero la idea es terminar este periodo de la era dorada de los primeros 400 años del cristianismo en Patrística 2, ¿no? ¿Y de qué trata la materia? Bueno, justamente vamos a ir a estudiar los textos. A grosso modo tendremos, lo que pasa que venimos ya con 3 materias de historia de la Iglesia, entonces presuponemos que muchos hermanos que la toman ya tienen todo el bagaje de esas 3 materias. Si no lo tienen a ese bagaje, no importa, porque claramente vamos a explicar quién es cada quien, dar las fechas y poner un poco en contexto de los escritos. Pero vamos a ir directamente a la teología de los primeros escritos de los discípulos directos de los apóstoles, ¿sí? Y esto es importante, porque justamente estamos hablando de un periodo entre fines del siglo I, ¿sí? Y todo el siglo II. La iglesia de Constantino no se da hasta el siglo IV. Así que todas estas personas que dicen que la historia la escribió después de Constantino Roma, bueno, estudien Patrística 1 y vamos a ver Y cómo. se les va a caer eso. Claro, desde finales del siglo I y todo el siglo II vamos a encontrarnos con todos los indicios posibles de lo que después va a quedar conciliarmente manifestado como dogmas del cristianismo, ¿sí? Pero que tiene claramente un previo momento en este periodo que vamos a estar estudiando nosotros, ¿sí? Y es muy interesante, porque vamos a estar viendo, por ejemplo, algunas epístolas de los padres apostólicos y vamos a encontrar algo que me parece trascendental para nosotros los protestantes, cómo estos cristianos, sucesores de los apóstoles, citan constantemente la Escritura. Y toda su teología está basada no en especulaciones, no en inventos, no
sino pura y exclusivamente desde el texto del Nuevo Testamento y también del Antiguo Testamento, ¿sí? Así que toda esa teología que nosotros vamos a ir navegando va a estar bien fundamentada por estos padres apostólicos en la palabra de Dios, ¿sí? Y eso para nosotros los protestantes también es muy importante porque sabemos que nuestro fundamento de nuestra fe, vida y moral son las Sagradas Escrituras, ¿sí? Así que me parece que esta es una materia que es muy interesante para los que hicieron Historia de la Iglesia, porque vamos a entrar en los textos, que no fue lo que hicimos en Historia de la Iglesia. Y para aquellos que no estudiaron Historia de la Iglesia, también los va a poner, los va a empapar de la teología de los sucesores de los apóstoles, ¿no? De aquellos que estudiaron a los pies de los apóstoles que nosotros tenemos en la Biblia. Así que los invito a todos a que participen, va a ser muy enriquecedor. Y otra cosa que quiero mencionar es que Jorge y yo conocemos muchos institutos bíblicos, Jorge y yo estudiamos en universidades, ¿sí? Y la plataforma que tiene el Instituto Paulino es extraordinaria, es de primer nivel. Se los digo, el campus del Instituto Paulino, el que está actualmente, no, yo no conozco universidad latinoamericana que tenga un campus como el que tiene el Instituto Paulino. No solamente el campus, sino la seriedad en cuanto a la secretaría académica, ¿sí? Y en cuanto a las cuestiones administrativas. Me parece que lo que ofrece el Instituto Paulino no es solamente una carrera o una posibilidad de estudiar teología, sino que ofrece toda una plataforma, ¿sí? Que hace que el estudiante le sea conveniente estudiar, le facilite también el estudio, ¿sí? Principalmente eso es importante, porque muchos de los que se anotan son personas que trabajan, que tienen hijos, que tienen muchas ocupaciones, que tienen cargos en la iglesia, y la plataforma y las posibilidades que le ofrece el Instituto Paulino es de llevar una carrera en teología con todas las facilidades y comodidades posibles que si se inscriben se van a dar cuenta de lo que les estoy hablando. Hay una gran inversión por parte del instituto, principalmente en lo que es la plataforma, lo cual es muy versátil, muy intuitiva, ¿sí? Y muy facilitadora para poder seguir adelante con las clases. Así que bueno, hasta ahí lo que tenía para decir. Gracias, Burgueño. Aquí hay una persona que está preguntando por el horario, José de León, que nos está escuchando desde Puerto Rico. El curso de Patrística 1 que va a dar el reverendo Gabriel Burgueño es los martes de 6 a 8 de la noche, hora de Costa Rica. Vuelvo a repetir, los martes de 6 a 8 de la noche, hora de Costa Rica. Y si no lo puedes llevar en ese horario, no importa, porque las clases quedan grabadas. Solamente antes de que pasemos a describir un poquito los cursos de Jorge, quisiera mostrar por un momento la plataforma del Instituto Paulino. Vayan, queridos hermanos, vayan a Google, escriban institutopaulinointernacional.com y aquí te va a salir nuestra plataforma. Aquí te sale la información de nosotros, quiénes somos, nuestro origen, la misión del instituto, la importancia del instituto. Aquí está la oferta académica. Vean que el instituto tiene 3 ofertas. Ahorita estamos hablando específicamente de esta que está acá, que es el Diplomado en Teología Paulina. Y también ya casi vamos a hablar de la licenciatura en Estudios Teológicos, pero vean ustedes que aquí en la plataforma es muy amena porque aquí tienes un icono de WhatsApp, nos puedes escribir directamente al WhatsApp empresarial del instituto o nos puedes enviar un correo y te vamos a mandar toda la información. Vamos a hablar rápidamente de los otros 2 cursos que están habilitados, que son los cursos de Jorge. Jorge, vos vas a dar Hermenéutica 1. Son 2 cursos de hermenéutica. ¿Qué se ve en Hermenéutica 1? Bueno, Hermenéutica 1 es una materia que se complementan, todas las materias se complementan, esto tiene que saber la gente, todas las materias se complementan, con patrística se van a complementar porque la hermenéutica tiene que ver, si la patrística estudia las Sagradas Escrituras, tiene una hermenéutica, ¿verdad? Entonces vamos a estudiar cómo se tiene que interpretar la Biblia, vamos a estudiar los métodos de interpretación, vamos a estudiar distintas definiciones de lo que es método, de lo que es exégesis, pero sobre todo vamos a trabajar con el texto. Nosotros no solamente hablamos de conceptos, sino que nos comprometemos desde el primer día a empezar a trabajar con el texto. Y eso, si hay alguno aquí que ha hecho la materia conmigo, que lo diga, si quieren los comentarios, que siempre trabajamos con el texto.
En Hermenéutica 2, que es otro curso, ahí directamente hacemos exégesis de los textos. Pero en la primera aprendemos todo lo que hay que saber del contexto, todo lo que hay que saber de los métodos exegéticos, todo lo que hay que saber de las falacias exegéticas, que eso es un punto muy importante a tener en cuenta, cómo hay que estudiar las palabras, cómo hay que estudiar la gramática, cómo hay que estudiar todo lo que tiene que ver con la morfología de las palabras, con la sintaxis, con la lengua, etcétera, etcétera, ¿no? Así que todo aquel que quiera estudiar la Biblia seriamente tiene que estudiar hermenéutica bíblica, que significa interpretación de textos. Y la otra materia que doy es Sagrada Escritura, que se complementa con hermenéutica, en el sentido de que ahí estudiamos la historia de la Biblia. ¿Y qué es lo que estudiamos ahí? Bueno, estudiamos cómo se fue conformando el texto sagrado, los manuscritos, qué manuscritos se usaron para las traducciones, la historia de todo ese proceso, el canon bíblico, por qué tenemos estos libros, cómo se conforma el canon hebreo, cómo se conforma el canon griego, cómo se conforma la Septuaginta griega, que es una Biblia que probablemente usaron los cristianos, y las distintas traducciones, los distintos manuscritos. Así que hay un cúmulo de información muy grande y muy importante, los materiales que se utilizaron, y ahí vamos a introducirnos también en lo que es nociones de crítica textual. Entonces, es un universo de información que les aseguro que les va a reinteresar y les va a cambiar muchísimas cuestiones de las que venían pensando, pero para bien, ¿no? Para informarse y para crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, vamos a estar dando hermenéutica y sagrada escritura. Así que los insto a los hermanos que no se van a arrepentir porque vamos a estudiar muchísimas cosas interesantes. Así que adelante, vamos, vamos que se anota, vamos. Sí, estoy viendo que hay varias gente interesada, hermanos. Por favor, escríbanos. Ahorita los hermanos de administración están listos con el WhatsApp para contestar. Y ya se nos está acabando el tiempo de la matrícula. Ya mañana se acaba. Y mira, quiero resaltar algo. Es el momento perfecto para empezar porque empieza la carrera desde cero. Nosotros tenemos estudiantes que se han integrado a partir del trimestre del cuarto trimestre, algunos desde el quinto trimestre, pero mira que la carrera ahorita está empezando otra vez desde cero. Entonces, ese es el momento perfecto para comenzar a estudiar teología. Entonces, ya saben, eh, el vamos a ver, ya saben, entonces, con respecto a los estudios paulinos, tenemos al profesor Burgueño, que va a estar dando Patrística 1, y a Jorge, que va a dar Hermenéutica 1 e Introducción a las Sagradas Escrituras. ¿Qué días se van a dar estos dos cursos? Jorge, ¿qué días se dan los cursos? Jueves y viernes. Jueves y Jueves viernes. y viernes. A las De 9 jueves p.m. de 6 a... Argentina, 6 Ujú, p.m. de Costa Rica. exacto. Jueves y viernes, 6 hora de Costa Rica, 9 de la noche hora de Argentina. Esos son los dos cursos que va a dar Jorge a nivel de estudios paulinos. Y bueno, este servidor de ustedes va a estar dando el curso de biografía del apóstol Paulo, donde yo voy a estar hablando sobre la vida de Paulo desde su conversión, desde su vida en el judaísmo, su conversión, su ministerio, sus viajes misioneros y su martirio. Entonces, también este curso que voy a dar yo de biografía del apóstol Pablo es los lunes de 6 a 8 hora de Costa Rica. Vamos a hablar un momentito de la licenciatura, pero aquí nos está haciendo esta pregunta desde YouTube. Dice, vamos a ver, dice, si el instituto no está inscrito, no, vamos a ver, aquí hay una pregunta que nos hizo ya esta persona también. Vamos a ver, aquí está. Nos está preguntando que si quiero la licenciatura en teología, tengo que tener algún grado anterior en teología o con que tenga alguna carrera universitaria suficiente. En mi caso, terminé la licenciatura en psicología. Perfecto, ya cumples con el perfil. Ya puedes entrar a la licenciatura del instituto porque no necesitas ser bachiller en teología. Con cualquier carrera que tengan aprobada, puede ser administración de empresas, puede ser contaduría pública, puede ser terapia física, no importa. Con que tengas una carrera aprobada, puedes entrar a la licenciatura del instituto. Ahora, hermanos, solamente para decirles, vean ustedes lo cómodo que son los cursos. Los cursos duran 3 meses, son cursos trimestrales. ¿Y saben cuánto cuestan los cursos? Porque aquí está preguntando Mauricio que cuánto cuestan los cursos. $25. Mira, si tú matriculas un curso del instituto, ¿sabes cuánto te sale
llevar un curso del instituto por mes, $7,3. Eso es lo que te cuesta la anualidad de Netflix o irte a comer una hamburguesa en McDonald's. Entonces, es súper barato, o sea, $25 por un curso de 3 meses es perfecto. De verdad que el instituto es muy, pero muy accesible. Los cursos del diplomado tienen un costo de $25. Ahora, también hay facilidades de pago. Por ejemplo, hay estudiantes que no pueden, que quieren matricular las 4 materias del bloque, pero les es muy pesado pagar $100 de una vez. No importa, puedes matricular las 4 materias, pagas solamente una y las otras 3 las vas pagando a lo largo de los 3 meses de clases. Imagínate qué facilidades más grandes tenemos. Am, Aquí nos están preguntando desde Twitch que cuándo se puede empezar con la carrera. Empezamos este lunes que viene, el lunes 8, y terminamos la matrícula mañana. Y aquí nos están Ok. volviendo a preguntar. Dice que el formulario dice que cuesta $40. Sí, $40 cuestan los cursos de la licenciatura. Ya vamos a hablar de la licenciatura. Eh, Jorge, ¿nos puedes decir qué es la licenciatura en estudios contemporáneos? ¿Qué se trae entre manos? Porque tú eres el líder de la licenciatura. Cuéntanos. Bueno, bueno. Bueno, la licenciatura está pensada, como decía el pastor, para personas que ya tienen un estudio, que tienen una metodología, por eso se requiere de algún estudio superior. Y hay mucha gente que termina la universidad y como aprende a estudiar, son buenos autodidactas. Entonces, la licenciatura está pensada para gente que ya tiene una cierta noción de conocimiento, por lo menos una cierta metodología de estudio, y por eso se abordan temáticas más complejas si se piensa en lo que es el bachillerato y el diplomado. No sé si más compleja en el sentido de grado, sino en el sentido de los conceptos, ¿sí? Porque, por ejemplo, permítame hablar brevemente de las materias, me permiten, en todo caso, después que profundiza cada uno en su materia, ¿no? Claro. Antropología teológica es la materia que voy a estar dando yo, y ahí lo que se trata es todo lo que la Biblia dice, porque la palabra antropología viene de antropos, de hombre, todo lo que la Biblia dice, lo que la doctrina sagrada dice acerca de cómo debe ser el hombre, que es esa imagen de Dios. Es una materia muy rica, muy interesante, pero claro, hay nociones filosóficas también. Entonces, se requiere de un cierto estudio para poder estudiarla. Teología contemporánea, lo interesante que tiene es que se van a ver los teólogos fundamentalmente del siglo XX, los teólogos que han hecho aportes a la cultura nuestra, a nuestra contemporaneidad, y que por lo tanto tienen un cierto discurso, una cierta teología que permite reactualizar ciertos aspectos del cristianismo en nuestra contemporaneidad, en nuestra actualidad. Y por eso van a haber teólogos muy interesantes que seguramente Gabriel les va a comentar. Y una materia muy interesante, la que va a dar el pastor, que es Biblia y ciencia, algo que es fundamental en nuestro tiempo por el avance científico y lo que tiene que ver con lo que es la religión y la ciencia, ¿no? Pero no tan orientado en el tema de la religión como religiones, sino en el sentido del texto sagrado en concomitancia con lo que tiene que ver la ciencia, a ver si hay verdadera contradicción o no, o si son dos campos de conocimiento cuyo objeto formal es distinto, ¿no? Eso lo va a tratar el pastor José Carlos. Así que por eso pedimos un grado superior para acceder a la licenciatura. Así que bueno, ahí los dejo para que ustedes profundicen en cada uno de sus cursos. sí, yo Nada quería, más, perdón, Burgueño, perdón, solamente José. déjame compartir un momentito pantalla, perdón que te interrumpa, hermano, para que la gente nos entienda. El diplomado en Teología Paulina consta de 5 trimestres. Cada trimestre tiene 4 materias y dura año y medio. Pero la licenciatura, que ya la voy a mostrar, es diferente. Permítame mostrarles. Si ustedes se van aquí a la página web del instituto, eh, le dan aquí en oferta académica, aquí aparece la licenciatura de la que viene hablando Jorge. Entonces, como pueden ver ustedes acá, son 4 trimestres y cada trimestre está conformado por 3 asignaturas, ¿ok? Entonces, ya vamos a hablar de las 3 materias que se están abriendo, porque son del primer trimestre. Burgueño, vos vas a dar
Teología Contemporánea uno. Si nos puedes dar una pequeña sinopsis para poder entender. Bien. Ahí quería contestarle a Garipit, que él preguntó, bachiller en teología para empezar, y la recomendable es diplomado de teología para empezar, ¿sí? No bachiller. Empezar por el diplomado de teología, que te da las bases para pasar al bachiller. Esa era la pregunta que te estaba haciendo. Así que yo le recomiendo a Garipit, si quiere inscribirse, que empiece por el diplomado en teología y después sucesivamente va haciendo los distintos programas, ¿no? Porque una vez que tiene el bachiller, ya después puede hacer la licenciatura. Así que eso es importante. Respecto a teología contemporánea, bueno, como estuvimos hablando en todo este programa, la teología es algo que está en constante desarrollo. La iglesia es una iglesia viva, una iglesia que contiene y los carismas del Espíritu Santo. Esos carismas se expresan lo que se llaman los dones, ¿no? Y esos dones también los tienen no solamente los pastores, los miembros de la congregación, sino que también Dios le da dotes a aquellos que puedan estudiar la doctrina cristiana y, como decía Jorge, tener un pensamiento crítico, tener un pensamiento contextualizado y ver cómo la teología puede servir al hombre actual. Así como los teólogos del pasado pensaron en el hombre de su momento, hicieron teología conforme a los problemas, a las situaciones, al espíritu del hombre en ese tiempo, dando respuestas del Evangelio, la teología contemporánea, como dice Jorge, del siglo XX en adelante, ¿sí? Justamente va a ser esto mismo. Todos los teólogos europeos, pero también los teólogos hispanoamericanos, lo que van a desarrollar son teologías que respondan a las necesidades del hombre actual. Entonces vamos a estudiar en esta teología contemporánea 1 a los principales teólogos que influenciaron, ¿sí? Que influenciaron a todo el resto de teólogos del siglo XXI, ¿sí? Teólogos del siglo XX, como por ejemplo Karl Barth, ¿sí? Jürgen Moltmann, Pannenberg, Tillich. Hay un montón para mencionar, vamos a tratar de centrarnos en 3 o 4 de lo importante, ¿sí? Ver cuáles son las fuentes que ellos tomaron y después tocar algunos que podríamos decir secundarios de ese periodo, ¿no? Para ver que ellos qué enseñaron y cómo permearon la espiritualidad cristiana en el siglo XX. Ya después, en la próxima materia, que es la que sigue concatenada a esta, vamos a tratar de tocar algunos teólogos ya hispanoamericanos, ¿sí? Que tenemos muy buenos teólogos latinoamericanos, hispanoamericanos, ¿no? Y ver cómo esa teología contemporánea permeó la espiritualidad y el etos de nosotros, ¿no? Los cristianos latinoamericanos, ¿sí? Así que es importante. ¿Por qué? Porque seguramente muchos de los cristianos que estudien, que seguramente son de distintas denominaciones, como lo somos acá, yo soy luterano, José es interdenominacional, que es paulino, y acá el amigo Jorge es el hermano libre, muchos de los hermanos, judaizante, muchos de los hermanos que se van a anotar, que van a participar de teología contemporánea, van a darse cuenta de dónde vienen sus perspectivas teológicas de hoy, ¿no? Seguramente tienen reminiscencias al pasado, ¿sí? A la antigüedad de la iglesia, pero van a ver que muchos enfoques actuales tienen que ver no con teologías muy antiguas, sino con teologías contemporáneas, ¿no? Del siglo XX y del siglo XXI. Así que va a ser sumamente provechoso y los invito a que se anoten, ¿sí? Que matriculen para teología contemporánea porque se les va a abrir un mundo, ¿eh? Se les va a abrir un mundo muy interesante en cuanto a los teólogos contemporáneos. Sí, bueno, damos gracias porque mientras hemos estado en este live hablando, ya nos han escrito algunas personas que están interesadas y que van a matricular. Así que, hermanos, miren, yo les doy un consejo. Matriculen un solo curso. Si quieren, si tienen dudas, matriculen un solo curso y hagan la prueba. Yo les garantizo que les va a gustar. Tenemos montones de casos de estudiantes que han llevado un solo curso y después están arrepintiendo a la segunda semana y nos están diciendo que si pueden matricular todas las demás materias porque les ha encantado. Déjenme decirles que el curso del hermano Burgueño de Teología Contemporánea, ¿qué día va a ser, hermano? ¿Te recuerdas? ¿Lo tienes aquí? Si no me equivoco, el día jueves. Los jueves. Sí. Teología Contemporánea 1 va a ser los jueves de 6 a 8 hora de Costa Rica. Voy a hablar yo del mío rápidamente y termina Jorge hablando del de él. Yo voy a estar dando el curso de Ciencia y Biblia.
Yo tengo, queridos hermanos, un bachiller en Ciencias Ambientales de la Universidad Nacional de Costa Rica y voy a estar hablando del tema de cómo podemos, a la luz de la Biblia, poder digerir algunos temas que resultan hoy difíciles para el cristianismo, como cuáles, como el origen del planeta Tierra, la teoría de la evolución, el Big Bang, y todos estos temas que generan mucha controversia dentro del mundo cristiano. En este curso, desde ya les advierto que no es que vamos a hacer un concordismo entre la ciencia y la Biblia, sino que vamos a enseñar cómo la ciencia construye el conocimiento, cómo la teología construye el conocimiento y vamos a hablar un poquito también de en qué se diferencia la filosofía de la ciencia y de la teología. Entonces, vamos a estar hablando de los campos de investigación de cada una de estas tres ramas del saber y vamos a estar hablando de cómo con madurez podemos interpretar bien Génesis capítulo número 1, Génesis capítulo número 2, el caso de la evolución del hombre y el Adán histórico y el tema de la evolución de los homínidos. Vamos a estar hablando acerca de cómo interpretar el tema también de los desastres naturales, que es algo que a través de la historia del cristianismo por mucho tiempo se creía que Dios castigaba a través de desastres naturales a la gente. Entonces, todo esto lo vamos a hablar a la luz de la ciencia y a la luz también de la Biblia. Entonces, este curso que yo voy a impartir va a ser los sábados de 10 de la mañana, hora de Costa Rica, a 12 mediodía, hora de Costa Rica. Y finalmente vamos a hablar del curso de nuestro hermano Jorge, que va a hablar de antropología teológica. Bueno, como les decía, hay muchas visiones del hombre en la sociedad y en las distintas formas de ver al hombre. Hay una visión griega, hay una visión hebrea y hay una visión cristiana. Y fundamentalmente en la antropología teológica se estudia lo que es el hombre mediante lo que dice la revelación. Por lo tanto, se van a esgrimir un montón de conceptos que tienen que ver con la moral, que tienen que ver con la antropología, que tienen que ver con el texto bíblico fundamentalmente. Es una materia muy vinculada al texto bíblico, es qué significa ser imagen de Dios y de ahí todo lo que se deriva, ¿no? Hacia el hombre. Así que los invito a ser parte de este curso, va a ser muy rico, es básicamente una antropología teológica, está vinculado con todo lo que atañe al ser del hombre, pero visto desde la revelación, el pecado original y todas esas cuestiones muy interesantes, ¿no? Vieron que muchas veces se discute si el hombre es tricotómico, dicotómico, bueno, todas esas cuestiones se ven en esta materia. Es cómo Dios ve al hombre y qué tiene Dios para el hombre a través del texto sagrado. Y obviamente se van a ver esto en comparación con otras religiones, con otras formas de ver la antropología. Entonces es un curso muy rico en ese sentido, así que los invito a matricular porque se van a complementar con los otros cursos de seguro, porque esta licenciatura está pensado para que tenga, digamos, un tronco común, ¿no? Que son disciplinas que son contemporáneas para que los hombres puedan, para que ustedes puedan dialogar con el mundo contemporáneo. Ese es el objetivo, hermanos. Dialogar con el mundo contemporáneo. Los comentarios Claro. realmente son son tremendos los comentarios. Discúlpenme metiendo porque hay cada cosa, dice por ahí en los comentarios que me hacen reír. Me cuesta mucho mantener la concentración. No tengo que mirar los comentarios porque me río, la verdad. Lo mismo le pasó a César Vidal cuando lo estaba entrevistando, pero bienvenidos Jorge y Burgueño a Teología Paulina, donde sobran los haters judaizantes y troles judaizantes. Aquí hay un comentario ya para terminar, interesante, de Isaac, que por los horarios dice, yo soy de Madrid, poco podría estudiar. Hermano, no, en realidad no, tenemos estudiantes de España y de Europa, de varios países de Europa estudiando en el instituto. Inclusive tenemos una estudiante de Hungría. Entonces, no hay problema porque los cursos los puedes llevar asincrónicos también. Así que te invitamos realmente a que el desfase del horario no te sea impedimento. Bueno, queridos hermanos, ajá, Jorge, ¿querías decir algo, Burgueño? Sí, que no te olvides que también están los grupos de Telegram, donde los estudiantes que quizá no pudieron estar en clase y tienen dudas, se responden desde el grupo de Telegram. O sea, no están incomunicados Claro. los Excelente. estudiantes, sino que no se tienen que mandar un mail y esperar a que le contesten el mail,
sino que desde los grupos de Telegram, ¿sí? De cada materia, de allí hay, digamos, idas y vuelta entre los profesores y los alumnos. Así que, de alguna manera, se le hace muy sencillo al que no puede estar presente en la clase estudiar en diferido, ¿no? Qué dicha que dices eso, hermano. Miren, queridos hermanos, desde el día uno que empiezan las clases, nuestros hermanos de administración crean un grupo de Telegram para cada curso. Entonces, los que lleven Patrística 1 van a estar en un grupo de Telegram de Patrística 1 con todos los compañeros y el profesor Burgueño, y así con todos los demás profesores. Entonces, como dice bien Burgueño, si lo viste es asincrónico y te salió una duda, ahí mismo por audio puedes decir al profesor Burgueño, tengo una duda, o profesor Jorge, o a mí me pueden escribir, mandar un audio o escribir, tengo esta duda, y nosotros contestamos en brevedad. Así que no te vas a sentir solo en el curso. Así que, bueno, queridos hermanos, esperamos que realmente se animen a estudiar en el instituto. Como les repito, queda hoy y mañana para cerrar la matrícula. Jorge, muchísimas gracias, mi bro, por haber estado hoy con nosotros acá en Teología Paulina. Tenemos que empezar a hacer programas juntos, también con Burgueño. Veo que la gente interactuó mucho, para bien y para mal al mismo tiempo, pero bueno, eso es parte de estos lives. Entonces, Jorge, ¿qué tal si te despides de la comunidad? Bueno, muchas gracias por haberme invitado. Realmente me fue muy grato poder estar aquí. Nos reímos un poquito también y eso es bueno para el alma. Así que gracias por invitarme y bueno, invitamos a la gente a que sea parte del instituto porque no se va a arrepentir. Burgueño, Totalmente, lo mismo que dijo Jorge. No se van a arrepentir, anótense, no lo duden. Hay que formarse. Es importante formarse, ¿sí? O sea, mirar videos en YouTube, leer textos sin metodología, nos puede llevar a lugares oscuros. Así que lo bueno del instituto justamente es el abanico de materias, el abanico de profesores, ¿sí? Que no respondemos a una sola mirada, sino que hegemónica, sino que Es buen tenemos dato ese. distintas miradas que se complementan, no coincidimos en todo, y justamente esa es una de las riquezas del cristianismo. Eso es Así algo que que nada, tenemos que hablar un día. sí, no duden, claro, claro, porque porque es cierto el esto. instituto, sí, el instituto, bueno, Jorge es bautista, Burgueño es luterano, yo soy cristiano paulino, tenemos un judío mesiánico, tenemos un hermano de las iglesias cuadrangular, otro de las iglesias libres, o sea, tenemos hermanos de todas las denominaciones en el instituto. Entonces, eso es una riqueza del instituto. Qué bueno que ustedes mencionan eso también. Nada, que se anoten, Y que se animen a hacer esta experiencia, que no se van a arrepentir, porque el conocimiento queda en el corazón, en la mente, pero aparte se aplica en el ministerio de la iglesia, en donde sea. Nosotros tenemos alumnas que son maestras de escuela dominical, tenemos pastores, tenemos personas que son misioneras, o sea, hay de todos los rangos y todos estudian y todos aplican su conocimiento en las diferentes áreas del ministerio que están desarrollando. ¿Sí? Tenemos cientos de testimonios de personas que ya han terminado el bachillerato incluso y de la experiencia que han vivido. Entonces, me parece que tienen que darse la oportunidad. Dense la oportunidad. Como dijo, aunque sea, escríbanse en uno y después van a ver que no se van a creer. totalmente. Así que bueno, queridos hermanos, que ya saben, están invitados para entrar al instituto y esperamos pronto estar haciendo más programas, Jorge y Burgueño y yo, sobre diferentes temas que podemos hablar con diferentes enfoques. Gracias. No olviden la comunidad de Teología Paulina, irse a YouTube de Cultura Teológica y seguir también el YouTube de Cultura Teológica. No olviden ir al YouTube del hermano Burgueño, Santos y Pecadores, y también seguir la página. Y bueno, si me permiten, disculpen ahí Jorge y Burgueño, si alguno no sigue también en mi página de Teología Paulina, pueden ir a YouTube también y seguirnos. Queridos hermanos, que Dios les bendiga mucho y que tengan mucha paz. Hasta luego. Chao, chao.